¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. Imaginad un libro tan antiguo que su tinta es polvo y sus páginas susurran secretos que el tiempo intentó sepultar. Esto no es solo una historia, es una advertencia. Esta es la historia del libro de hechicería, la historia del libro que fue encontrado y liberó a un demonio en el mundo. Y todo comenzó bajo el sol implacable de Castilla-La Mancha, en el corazón laberíntico de Toledo. La luz que se filtraba por los altos y polvorientos ventanales del Archivo Histórico Provincial de Toledo no era amable, eran lanzas de un blanco incandescente que perforaban la penumbra, revelando un universo de partículas de polvo danzantes, cada una un fantasma de un siglo olvidado. Allí, en el silencio sepulcral del ala oeste, una sección que no había sido catalogada desde la Guerra Civil, trabajaba Javier Muñoz. A sus 28 años, Javier poseía una ambición que superaba su prudencia y un amor por la historia que rozaba la obsesión. Su trabajo consistía en poner orden en el caos, en dar nombre y número a miles de documentos, legajos y tomos que habían sido abandonados por la burocracia y el tiempo. Para él, cada manuscrito ilegible, cada mapa desmenuzado era una puerta a un pasado vivo. Pero hay puertas que nunca deberían abrirse. El verano toledano era un horno. El calor se acumulaba bajo las bóvedas de piedra del antiguo edificio, creando una atmósfera densa y sofocante que olía a papel viejo, a cuero reseco y a algo más, algo mineral y antiguo, como la tierra bajo la ciudad. Javier sudaba, su camisa de lino pegada a la espalda, mientras movía con cuidado una pila de registros parroquiales del siglo XVII. Fue entonces cuando lo sintió. No lo vio, lo sintió. Un punto de frío anómalo en la estancia opresiva. Provenía de una pequeña hornacina al fondo de la sala, oculta tras una estantería de roble macizo que parecía haber nacido de la propia pared. La curiosidad, esa serpiente que susurra al oído de los historiadores, le picó. Con un esfuerzo que hizo que sus músculos protestaran, movió la estantería lo suficiente para poder colarse detrás. La hornacina era poco más que un hueco en el muro, cubierto por una telaraña tan gruesa y antigua que parecía un velo de seda sucia. Y allí dentro, sobre un pequeño pedestal de piedra, estaba el libro. No se parecía a nada que Javier hubiera visto jamás. No era grande, quizá del tamaño de un breviario, pero su presencia llenaba el pequeño espacio. Su cubierta no era de cuero ni de pergamino. Parecía estar hecha de una piel pálida y estirada, de una suavidad enfermiza al tacto, sin poros ni imperfecciones. No había título, ni marca alguna, salvo en el centro, donde un complejo cierre de metal ennegrecido, que no era ni hierro ni plata, mantenía sus páginas selladas. El cierre tenía la forma de un círculo de espinas entrelazadas, y en su centro, un trozo de obsidiana pulida absorbía la luz, creando un punto de oscuridad absoluta. El protocolo era claro. Un hallazgo no catalogado, especialmente uno tan peculiar, debía ser inmediatamente comunicado al director del archivo, el señor Valdivieso. Debía ser aislado, examinado por expertos. Pero mientras Javier miraba el libro, sintió una posesividad irracional, un hambre de conocimiento que acalló la voz de la razón. Este era su hallazgo, el tipo de descubrimiento que definía una carrera. Valdivieso, un hombre de poca imaginación y mucha burocracia, solo lo enterraría bajo una montaña de papeleo durante años. No, este secreto sería suyo, al menos de momento. Con las manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de una excitación febril, cogió el libro. Estaba frío, un frío antinatural, un frío que parecía sorber el calor de sus dedos, dejándolos entumecidos. Pesaba más de lo que aparentaba, como si estuviera lleno no de papel, sino de piedra.
Lo llevó a su mesa de trabajo, ocultándolo bajo un montón de documentos menos interesantes. Durante el resto de la tarde, su mente no pudo concentrarse. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la pila de papel, hacia el secreto que pulsaba debajo de ella. El silencio del archivo ya no era pacífico, estaba cargado de expectación. Parecía que el propio aire estaba a la espera. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre las murallas de Toledo, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras, Javier supo que no podía dejar el libro allí. Sería descubierto. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, metió el volumen en su mochila, sintiendo su frío antinatural incluso a través de la tela y los demás objetos. Salir del archivo fue una tortura. Cada crujido del suelo de madera, cada eco en los pasillos vacíos, sonaba como una acusación. Sentía los ojos de los retratos al óleo de los antiguos directores siguiéndole, sus rostros severos juzgando su robo académico. Pero nadie le detuvo. Las calles de Toledo le recibieron con el calor acumulado del día. El olor a fritanga de los bares de tapas y el sonido de conversaciones animadas eran un contraste surrealista con el silencio helado que llevaba a la espalda. Su piso, un pequeño apartamento en el corazón de la judería, con sus calles estrechas y serpenteantes, nunca le había parecido tan seguro y a la vez tan claustrofóbico. En cuanto cerró la puerta, la normalidad del mundo exterior se desvaneció. Dejó la mochila sobre su mesa de madera, el sonido sordo resonando en el silencio. Durante varios minutos se quedó simplemente mirándola. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Podía perder su trabajo, su reputación, pero el hechizo era más fuerte que el miedo. Finalmente abrió la mochila y sacó el libro. Bajo la luz amarillenta de su flexo, parecía aún más siniestro. La piel de la cubierta tenía un brillo pálido y enfermizo. Pasó los dedos sobre el cierre de metal. Estaba helado, y la obsidiana del centro parecía un ojo vacío que le observaba. No había cerradura visible, ni mecanismo aparente. Era como si estuviera fundido. Impulsado por una fuerza que no comprendía, apretó el pulgar contra la obsidiana. No pasó nada. Frustrado, intentó forzar el cierre con un abrecartas, pero el metal no cedió, ni siquiera se rayó. Parecía inexpugnable. Se sentó, su mente bullendo. Quizá era solo una caja con forma de libro, una reliquia extraña sin contenido. La decepción comenzó a instalarse, agria y amarga. Miró las espinas entrelazadas del cierre y percibió un patrón, una secuencia casi imperceptible en su diseño. No era aleatorio, era una especie de laberinto para los dedos. Siguiendo el patrón con el índice, trazando las líneas frías del metal, sintió un minúsculo clic. Luego otro y otro. Era un rompecabezas. A medida que resolvía la secuencia, un zumbido bajo y casi inaudible comenzó a emanar del libro. Una vibración que sentía más en los huesos que en los oídos. El aire de la habitación se volvió más frío, más denso. El olor a polvo y a tierra vieja que había sentido en el archivo regresó, pero más fuerte, impregnando su piso. Con un último movimiento, el clic final sonó, anormalmente alto en el tenso silencio. El cierre se abrió con un suave siseo, como un suspiro exhalado tras siglos de contención. Las dos mitades del cierre se separaron, revelando los cantos de las páginas que parecían oscuros y manchados. Por un momento, Javier vaciló. Una oleada de pavor genuino, frío y agudo le recorrió. Era como si estuviera al borde de un precipicio en la oscuridad, y una voz en el fondo de su alma le gritaba que retrocediera. Pero la curiosidad, su virtud y su maldición ya había dado el paso. Lentamente, con una reverencia que no había sentido en mucho tiempo, abrió la tapa. El aire en la habitación se desplazó violentamente, como si algo invisible y masivo acabara de entrar. Las luces parpadearon y el zumbido cesó.
sumiendo la estancia en un silencio profundo y antinatural. La primera página no estaba en blanco. Estaba cubierta por una caligrafía elegante y precisa, en una tinta que parecía de un rojo tan oscuro que era casi negro. Eran símbolos que nunca había visto, dispuestos en espirales y patrones geométricos. No era latín, ni griego, ni árabe. Era algo más antiguo, más primordial, y mientras sus ojos recorrían las extrañas formas, una palabra, una única palabra, se formó en su mente, no como un pensamiento propio, sino como un susurro que venía de dentro, un eco que había esperado siglos para ser oído. Silos. El nombre no significaba nada para él, pero sintió su peso, su edad. En el mismo instante, de las páginas abiertas del libro, una bocanada de aire helado y fétido, con olor a tierra de tumba y a hojas en descomposición, ascendió y le golpeó en el rostro. Javier retrocedió, jadeando, derribando su silla. Su corazón se desbocó, un tambor frenético contra el silencio sepulcral. Había cometido un error terrible e irrevocable. No había descubierto solo un artefacto histórico, había abierto una prisión. Y el eco del olvido estaba ahora libre en su habitación, riéndose silenciosamente en la creciente oscuridad. La noche que siguió fue un descenso a un purgatorio personal para Javier. Después de recomponerse y levantar la silla caída, su mente de académico intentó desesperadamente imponer la lógica a lo que había sucedido. Una corriente de aire, una alucinación olfativa causada por el polvo antiguo, autosugestión. Encontró explicaciones para todo, construyendo una frágil barricada de racionalidad contra una marea de miedo primordial. Pero cuando miraba el libro, que seguía abierto sobre la mesa, silencioso y amenazador, sus certezas se deshacían como arena. La caligrafía rojiza parecía pulsar suavemente bajo la luz del flexo, y podría haber jurado que el olor a tierra húmeda y a descomposición persistía en el aire, un sutil perfume de muerte. Decidió que necesitaba una distracción, anclarse en el mundo real. Cerró el libro, un acto que requirió más fuerza de voluntad de la que esperaba. El cierre no se selló automáticamente. Tuvo que juntar las dos partes y aún así no emitieron el satisfactorio clic de antes. Parecía que una vez abierto, el libro se negaba a ser completamente sellado de nuevo. Lo escondió en un cajón, debajo de viejos trabajos de la universidad, como si enterrarlo bajo el peso de su propia historia académica pudiera anular su siniestra presencia. Intentó ver la televisión, pero las voces de los presentadores sonaban lejanas y sin sentido. Intentó leer una novela, pero las palabras en la página bailaban y se desenfocaban, su mente volviendo una y otra vez a los extraños símbolos en espiral del grimorio. El cansancio finalmente le venció. El día había sido largo y la descarga de adrenalina le había dejado exhausto. Se metió en la cama, pero el sueño era un oasis lejano. Cada pequeño ruido del antiguo edificio, el crujido de la madera, el gemido de las tuberías, los pasos de un vecino en el piso de arriba, se amplificaba, distorsionado por su imaginación sobrecargada. Sus ojos recorrían las sombras de su dormitorio, que parecían más oscuras, más profundas de lo habitual. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, parecía tener sustancia, una cualidad aterciopelada y expectante. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, o creyó verlo. En el rincón más alejado de la habitación, donde no llegaba la luz de la calle, la oscuridad pareció coalescer, espesarse por un instante en una forma vagamente humana, alta y anormalmente delgada, antes de disolverse de nuevo en la penumbra. Javier parpadeó, el corazón saltándole en la garganta. No había nada allí, solo su mente jugándole una mala pasada. Tenía que ser eso. Finalmente se durmió, pero su descanso fue de todo menos pacífico.
Sus sueños fueron un laberinto de pasillos de biblioteca que se retorcían y cambiaban, con estanterías que se extendían hasta un cielo de negrura. Él corría, pero sus pies no hacían ruido en el suelo de piedra. Estaba siendo perseguido. No veía a su perseguidor, pero sentía su presencia. Un frío cortante, el olor a tierra mojada y la sensación de una malevolencia antigua y paciente. Se despertó varias veces, empapado en sudor frío, el sonido de su propio latido retumbando en sus oídos. Cada vez que abría los ojos, su dormitorio parecía más extraño, como si la geometría del espacio estuviera sutilmente equivocada. La mañana trajo consigo una falsa sensación de normalidad. La luz del sol entraba por la ventana. El sonido del tráfico y de los turistas en las calles de Toledo llenaba el aire. El miedo de la noche parecía absurdo a la luz del día. Sin embargo, una sensación de inquietud persistía, una nota disonante en la sinfonía de la vida cotidiana. Mientras se preparaba el café, notó algo extraño. La pequeña maceta de albahaca que tenía en el alféizar de la cocina, que la noche anterior estaba verde y saludable, estaba ahora marchita y ennegrecida, como si la hubiera golpeado una helada súbita y severa, a pesar del calor del verano. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Ignorando el mal presagio, decidió llevar el libro de vuelta al archivo. Su aventura nocturna había sido un error estúpido. Lo dejaría en la mesa de Valdivieso con una nota anónima si era necesario. Se acabó. Pero cuando abrió el cajón, la compulsión de examinarlo una vez más, a la luz segura del día, fue irresistible. Dejó el libro sobre la mesa. La luz del sol que incidía en su cubierta pálida parecía ser absorbida, sin crear reflejo. Lo abrió de nuevo. Las páginas, escritas en aquella caligrafía carmesí, parecían aún más vívidas. Comenzó a examinarlas con su ojo de historiador. A pesar de los símbolos desconocidos, la estructura era reconocible. Había diagramas que se asemejaban a cartas astrales, ilustraciones de plantas que no reconocía y lo que parecían ser instrucciones para rituales. Fue entonces cuando encontró una sección que no estaba enteramente en símbolos. Intercaladas con la extraña escritura, había palabras y frases en latín arcaico y castellano antiguo. Eran descripciones. El libro, o al menos esta parte de él, parecía ser un bestiario, un catálogo de entidades. Su curiosidad académica se reavivó, eclipsando su miedo. Con un cuaderno y un bolígrafo, comenzó la labor de traducción, uniendo los fragmentos de texto reconocible. Prisionero de las sombras, aquel que se alimenta del eco, nacido del primer silencio de un árbol caído. Eran frases poéticas y aterradoras, y luego encontró el nombre que había oído en su cabeza la noche anterior, Silos. Debajo del nombre había un pasaje más largo en castellano antiguo, sorprendentemente legible. Describía a la entidad no como un demonio de fuego y azufre, sino como algo más sutil e insidioso, una sombra hambrienta, un coleccionista de secretos y miedos. El texto explicaba que Silos no destruía físicamente, al menos no al principio. Su influencia era un veneno lento. Se alimentaba de la duda, la paranoia, la ansiedad. Empezaba por distorsionar la percepción, haciendo que sus víctimas dudaran de su propia cordura. Pequeñas anomalías, objetos que cambiaban de sitio, sonidos sin fuente, sombras que se movían por el rabillo del ojo. El texto describía los síntomas de una infestación con una precisión clínica y espeluznante. Eran exactamente las cosas que Javier había experimentado. La respiración se le atascó en la garganta. Esto no era una coincidencia. El libro no era solo un objeto, era interactivo. Estaba reaccionando a él. Consumido por la necesidad de saber más, de comprender lo que había liberado, siguió leyendo. Había un pequeño párrafo titulado Invocatio Videndi, la invocación para ver. Era un corto encantamiento, apenas 3 líneas en una mezcla de latín y símbolos.
El texto que lo acompañaba prometía una breve ventana hacia el velo, una forma de confirmar la presencia de la entidad. Javier rió, un sonido seco y sin alegría. Era ridículo. Las palabras en un libro no podían tener poder real. Era folclore medieval, superstición. Pero una parte de él, la parte que había sentido el frío en la biblioteca y había visto la forma oscura en su dormitorio, necesitaba saber. Necesitaba demostrarse a sí mismo que estaba equivocado, que todo era producto de su imaginación. Dubitativamente, con la voz temblorosa, leyó las 3 líneas en voz alta. Las palabras sonaron extrañas y disonantes en la quietud de su piso, su lengua tropezando con sílabas que no parecían hechas para la boca humana. En cuanto la última palabra murió en sus labios, el silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír la sangre pulsar en sus oídos. No pasó nada. Sintió una oleada de alivio. Eran tonterías, una elaborada pieza de teatro medieval. Fue entonces cuando miró el espejo que colgaba en la pared frente a su mesa. Su propia figura le devolvía la mirada, pálida y ojerosa. Pero detrás de él, en el reflejo de su habitación, algo estaba mal. La luz parecía más tenue, los colores desvaídos. Y de pie, directamente detrás de su hombro reflejado, había una figura. Era alta, llegando casi al techo, y tan delgada que parecía un boceto a carboncillo de una persona. No tenía rostro, solo una mancha de oscuridad más profunda donde debería estar la cabeza. Sus brazos eran largos y desarticulados, terminando en dedos que eran como ramas secas y finas. No se movía, solo estaba ahí, en el mundo del espejo, observándole con una intensidad que él podía sentir como una presión física. Javier se quedó helado, la sangre convirtiéndose en hielo en sus venas. No podía gritar, no podía moverse. Estaba paralizado por el terror puro y absoluto. La figura en el espejo levantó lentamente uno de sus delgados brazos y un dedo como una rama tocó el hombro de su reflejo. En el mismo instante, Javier sintió un toque helado y doloroso en su propio hombro, como si un trozo de hielo seco le estuviera quemando la piel. Eso fue lo que rompió el hechizo. Gritó, un sonido agudo y estrangulado, y se echó hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo. Cuando se atrevió a mirar de nuevo el espejo, no había nada. Solo su reflejo aterrorizado, solo en su soleado dormitorio. Temblando incontrolablemente, se levantó y corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe y tropezando hacia el rellano, jadeando en busca del aire cálido y normal del pasillo. Tenía que salir de allí, tenía que huir. Pero mientras estaba allí, con el corazón amenazando con salírsele del pecho, se dio cuenta de algo. La liberación de Silos no se limitaba al libro o a su piso. Al leer esas palabras, al abrir esa puerta, había creado una conexión. La sombra no estaba solo en el espejo, estaba ligada a él, y a donde quiera que él fuera, la primera sombra le seguiría. El aire cálido y denso de la calle golpeó a Javier como un muro físico, arrancándolo del capullo helado de terror en que se había convertido su piso. Corrió, no con un destino en mente, sino con la necesidad primordial de huir, de alejarse del espejo que contenía el reflejo de una pesadilla. Las calles laberínticas de la judería, normalmente su refugio histórico, ahora parecían claustrofóbicas, sus antiguas paredes inclinándose sobre él. Cada ventana oscura era un ojo potencial, cada callejón sombrío una boca lista para engullirlo. Se abrió paso entre turistas que se movían con lentitud, ignorando sus protestas en media docena de idiomas, hasta que finalmente emergió en el espacio más abierto de la plaza del ayuntamiento. Allí, bajo la mirada de la imponente catedral primada, el mundo parecía tercamente normal. El sol de mediodía golpeaba la piedra, haciendo que los visitantes buscaran la sombra de las terrazas de los cafés. El sonido de un guía turístico explicando la historia de la fachada
se mezclaba con la risa de los niños y el constante cliquear de las cámaras. Javier se quedó allí, jadeando, el sudor corriéndole por la frente, su pánico un grito silencioso en medio de la cacofonía de la vida cotidiana. Intentó regular su respiración, centrándose en los detalles mundanos. El patrón de los adoquines, el rojo brillante de los geranios colgados en un balcón, el logotipo de una marca de refrescos en una sombrilla. Durante un rato funcionó. El terror retrocedió a un rincón de su mente, un animal enjaulado que gruñía en voz baja. Era su imaginación. Tenía que serlo. El estrés, el hallazgo inusual, el calor, todo se había combinado para crear una alucinación vívida. Pasó las siguientes horas deambulando sin rumbo por la ciudad, un fantasma en su propio hogar. Cruzó el puente de Alcántara, observando las aguas verdosas del Tajo fluir lentamente por debajo. Un río tan antiguo como los secretos que guardaba la ciudad. Intentó comer en un bar de tapas cerca de Socodover, pero la comida le supo a ceniza en la boca. Cada rostro en la multitud parecía una máscara, y detrás de cada par de ojos se imaginaba la misma oscuridad que había visto en el espejo. La ciudad, su amada Toledo, comenzaba a sentirse ajena, como si estuviera viendo una imitación perfecta pero sin alma. Fue al atardecer cuando la falsa normalidad comenzó a resquebrajarse de nuevo. La influencia de Silos, como una mancha de tinta extendiéndose en papel, se estaba volviendo visible. Javier lo notó primero en los animales. Los gatos callejeros, normalmente los amos perezosos de las calles toledanas, estaban nerviosos, con el pelo erizado, bufando a sombras que no existían. Las palomas levantaban el vuelo en pánico sin motivo aparente, sus alas batiendo furiosamente contra el aire pesado del atardecer. La gente también parecía afectada. Una discusión acalorada estalló entre un tendero y un cliente por unos céntimos. Dos conductores se gritaron insultos, sus caras rojas de una ira desproporcionada. Había una irritabilidad en el aire, una tensión colectiva que casi se podía tocar. Una mala sombra, como solía decir su abuela, había caído sobre la ciudad. Y entonces vio la primera marca. Caminaba por un callejón estrecho y mal iluminado, el cobertizo de San Pedro Mártir, cuando algo le llamó la atención. En la antigua pared de piedra, arañado en la superficie con lo que parecía una uña o una piedra afilada, había un símbolo, una pequeña espiral, idéntica a una de las que había visto en las páginas del grimorio. Se le heló la sangre, se detuvo, el corazón latiéndole desacompasado. Podría ser una coincidencia, un grafiti, pero el arañazo parecía a la vez fresco y antiguo, y no había nadie cerca. Siguió caminando, ahora con los ojos escudriñando cada superficie. Encontró otra marca, esta vez trazada en el polvo acumulado de la ventana de una tienda cerrada. Y otra, un sutil patrón geométrico, formado por la condensación en un vaso de cerveza abandonado en la mesa de una terraza. No era su imaginación. Estaba sucediendo. La entidad que había liberado estaba dejando su huella en la ciudad, marcando su territorio como un depredador. El miedo dio paso a una nueva emoción, un abrumador sentido de la responsabilidad. Él había hecho esto. Él había abierto el libro. Era su deber detenerlo, pero ¿cómo se podía luchar contra una sombra? Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien que le escuchara, que le anclara a la realidad, aunque esa realidad se estuviera desmoronando. Solo había una persona en la que confiaba lo suficiente: Sofía Martín. Sofía era su mejor amiga desde la universidad, también historiadora. Trabajaba en el Museo Sefardí y poseía una mente tan brillante como escéptica. Era la personificación de la lógica y la razón, el contrapunto perfecto a la naturaleza más impulsiva y soñadora de Javier. Si había alguien que podía ayudarle a encontrar una explicación racional, era ella.
La encontró saliendo del museo, su expresión cansada iluminándose con una sonrisa al verle. «Javi, qué sorpresa. Pareces un fantasma», dijo ella, dándole un beso en la mejilla. Su perfume familiar y su cálida presencia fueron un bálsamo momentáneo para sus nervios destrozados. «Necesito hablar contigo, Sophie. Es importante», dijo él, su voz más ronca de lo que pretendía. La preocupación reemplazó su sonrisa. «¿Estás bien? Estás terriblemente pálido. Vamos a tomar un café, por favor». Se sentaron en una terraza tranquila, lejos de las principales multitudes. Durante varios minutos, Javier no supo por dónde empezar. ¿Cómo se le decía a la persona más racional que conocías que habías liberado a un demonio de un libro antiguo? «Javi, me estás asustando. ¿Qué pasa?», insistió Sofía, su mano cubriendo la de él sobre la mesa. Respiró hondo. «Ayer, en el archivo, encontré algo. Un libro. No estaba catalogado. Era raro». Describió la cubierta de piel pálida, el cierre de metal. El rostro de Sofía mostraba un interés puramente académico. «Fascinante. Comunicaste el hallazgo, por supuesto». «No», admitió Javier, evitando su mirada. «Me lo llevé a casa». Sofía suspiró, una mezcla de exasperación y cariño. «Javier, sabes perfectamente que no puedes hacer eso. Podría costarte el trabajo». Lo sé, pero ese no es el problema. El problema es lo que pasó cuando lo abrí». Con la voz temblorosa, se lo contó todo. El frío, el olor, el nombre Silos resonando en su mente. Le contó el sueño, la planta muerta, el pasaje que tradujo, y luego la parte más difícil. Le contó lo del espejo. A medida que hablaba, veía cómo el rostro de Sofía cambiaba. El interés académico dio paso a la confusión y luego a una profunda e inequívoca preocupación. Pero no era el tipo de preocupación que él esperaba. No estaba preocupada por un demonio, estaba preocupada por él. Cuando terminó, ella permaneció en silencio un largo momento, removiendo su café intacto. «Javi», dijo finalmente, su voz suave y cuidadosa. «Has trabajado muchas horas últimamente, el calor ha sido insoportable y has encontrado un objeto medieval genuinamente espeluznante. ¿No crees que tu mente, tu subconsciente, puede simplemente estar rellenando los huecos, creando una historia que acompaña al objeto? No fue mi imaginación, Sofía. Lo vi, sentí su toque. Lo que sentiste fue una descarga de adrenalina, una respuesta de lucha o huida. Es una alucinación hipnagógica, tal vez. Tu cerebro estaba sobrecargado. Y los símbolos en la calle, eso se llama pareidolia. Ahora que tienes esos patrones en la cabeza, los vas a ver en todas partes». «¡No!», insistió él, su voz elevándose, atrayendo la mirada de una pareja en la mesa de al lado. «Esto es real. La ciudad, no la sientes, está diferente. La ciudad está llena de turistas sudorosos e irritables, como cada verano», replicó ella con amabilidad. «Escucha, Javi, adoro tu pasión, de verdad. Pero esto se te está yendo de las manos. Estás agotado y obsesionado. Deberías devolver el libro mañana, decir que lo encontraste mal archivado y olvidar este asunto. Duerme un poco, en serio». Su condescendencia, por muy bien intencionada que fuera, era como sal en una herida. Él no era un niño asustado por la oscuridad. Lo que había visto era real. «No me crees». «Creo que tú crees lo que has visto», corrigió ella. «Y eso me preocupa. Prométeme que intentarás descansar y devolverás el libro». Javier sintió una oleada de frustración y soledad. Estaba completamente solo en esto. «Ven conmigo», dijo de repente levantándose. «Ven a mi piso. Te enseñaré el libro. Cuando lo veas, cuando lo sientas, lo entenderás». Sofía vaciló, pero la angustia en los ojos de él la convenció. «Está bien, Javi. Iré. Pero después me prometerás que buscarás ayuda si sigues sintiéndote así». Caminaron de vuelta a su casa en silencio. La noche había caído por completo
y las estrechas calles de la judería estaban ahora sumidas en profundas sombras, rotas solo por la luz amarillenta y débil de las farolas. El aire era pesado e inmóvil. Al entrar en su portal, Javier sintió un frío familiar descendiendo por la escalera. ¿Sientes eso? ¿El frío?, susurró. El aire acondicionado de algún vecino debe de estar a tope, respondió Sofía, aunque Javier la vio frotarse los brazos. Dentro del piso, la sensación de presencia era abrumadora. Era como entrar en una habitación de la que alguien acababa de salir. Javier fue directo al cajón y sacó el libro, colocándolo sobre la mesa bajo la luz del flexo. Sofía se acercó con cautela. Extendió la mano para tocar la cubierta, pero se detuvo a centímetros. «¿La cubierta? ¿De qué está hecha?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Javier. Cogió un bolígrafo de la mesa y lo usó para abrir la tapa, evitando tocar directamente el libro. Sus ojos de experta examinaron la caligrafía, los diagramas. La caligrafía es increíble, consistente, y este tipo de pigmento nunca he visto nada igual. Su curiosidad académica estaba luchando contra su escepticismo. Estaba intrigada, pero aún no convencida. «No es solo un libro, Sophie», dijo Javier, su voz tensa. «Sabe que estamos hablando de él. Está aquí». «Javi, para allá», dijo ella, su voz endureciéndose. «Es un artefacto impresionante, posiblemente incalculable, y lo has robado. Eso es lo real aquí». En ese preciso instante, ambos oyeron un sonido procedente de la calle. Un sonido suave, rítmico. Raspar, raspar, raspar. Era el sonido de algo afilado siendo arrastrado contra la piedra. Javier corrió a la ventana y miró hacia abajo. La calle estaba vacía, bañada por una luz pálida y solitaria. «No hay nadie», dijo. Sofía se unió a él. Probablemente un gato arañando un poste. Pero mientras miraban, sus ojos ajustándose a la penumbra, lo vieron. Al final de la calle, donde apenas llegaba la luz de la farola, una figura estaba de pie. Era exactamente como Javier la había descrito. Alta, anormalmente delgada, una silueta de oscuridad sólida contra las sombras más pálidas de la noche. No se movía, solo observaba su ventana. La sangre huyó del rostro de Javier. «Ahí, ¿lo ves? ¿Lo ves ahora?», susurró frenéticamente. Sofía entrecerró los ojos, su rostro una máscara de concentración. «¿El qué? No veo nada, Javi, solo la sombra del edificio de enfrente». «No, está justo ahí, mirándonos». La figura levantó uno de sus largos y delgados brazos y uno de sus dedos de ramitas señaló directamente hacia su ventana. Javier retrocedió, tropezando hacia atrás, con el corazón desbocado, pero Sofía siguió mirando, su rostro pálido y confuso. «Javi, te juro que no hay nada ahí», dijo volviéndose hacia él, su expresión ahora de pura alarma por su reacción. En el instante en que ella se giró, la farola de abajo parpadeó violentamente y se apagó, sumiendo la calle en una oscuridad casi total. Un silencio profundo y pesado cayó sobre el piso. Sofía se estremeció, finalmente afectada por la atmósfera aterradora. «Vale, esto es raro. Vámonos de aquí», dijo, su voz temblando por primera vez. Pero Javier sabía la verdad. La sombra no estaba allí para que Sofía la viera. Estaba allí para él. Era un mensaje, una promesa. La ciudad podía estar llena de gente, pero en su mundo, él estaba completamente solo con su cazador. Y las marcas en la ciudad eran solo el principio. El juego había comenzado y la ciudad entera era ahora el tablero. La oscuridad en la calle no duró más de un minuto, pero en ese tiempo el universo de Javier se había contraído a las 4 paredes de su piso. Cuando la luz de la farola volvió a encenderse con un zumbido eléctrico, revelando la calle vacía y normal una vez más, el daño ya estaba hecho. Sofía, visiblemente sacudida, no ofreció más explicaciones lógicas. Su racionalidad había recibido un golpe, no lo suficiente para derribarla, pero sí para hacerla tambalearse.
«Tengo que irme», dijo, su voz tensa y baja. «Javi, por favor, lleva ese libro de vuelta al archivo mañana. Di que lo encontraste en otro sitio. Deshazte de él». Había una súplica en sus ojos, una urgencia que iba más allá de la preocupación por su carrera. Por primera vez, parecía tener miedo. Su marcha sumió a Javier en un silencio aún más profundo y amenazador. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como una sentencia final. Ahora estaba verdaderamente solo. Se acercó a la ventana de nuevo, escrutando la oscuridad. No había nada, pero lo sentía. La presencia observadora no se había ido. Era una presión constante contra sus sentidos, una nota baja vibrando en el aire. El libro seguía sobre la mesa, su presencia una mancha de vacío en la habitación. Javier supo que no podría dormir. La idea de cerrar los ojos, de rendirse a la inconsciencia con esa cosa en su piso y la otra ahí fuera, era imposible. Fue entonces cuando empezaron los susurros. Al principio eran casi imperceptibles, fáciles de confundir con los sonidos nocturnos de la ciudad antigua. El silbido del viento al colarse por una rendija de la ventana, el murmullo lejano del tráfico, pero su mente, ahora sintonizada con lo antinatural, comenzó a detectar patrones. El viento parecía formar su nombre, Javier. El goteo rítmico de un grifo en la cocina sonaba como una cuenta atrás. Se tapó los oídos, pero los sonidos no venían de fuera, venían de dentro, ecos en la caverna de su propio cráneo. Eran fragmentos, palabras sueltas en una lengua que era a la vez desconocida e íntimamente familiar. Sair, fames, umbra, saber, hambre, sombra. Desesperado por un ruido blanco, encendió su viejo ordenador portátil. El zumbido del ventilador era un sonido reconfortante y mecánico. Abrió una web de noticias, intentando anclarse en el mundo mundano de la política y los deportes. Pero mientras leía un artículo, un zumbido bajo comenzó a emanar de los altavoces. Estática. La estática se hizo más fuerte, moldeándose en un sonido siseante, y de ese ruido blanco se formó una voz. No era masculina ni femenina. Era antigua, seca como hojas de otoño al ser aplastadas, y dijo una única palabra, clara y perfectamente articulada en medio del ruido. Pregunta. Javier cerró el portátil de golpe, su corazón desbocado. Esto era nuevo. Esto era una escalada. Ya no era solo una presencia pasiva. Estaba intentando comunicarse. La entidad, Silos, no quería solo asustarle. Quería algo de él. Sentado en la penumbra de su piso, con el libro observándole silenciosamente desde la mesa, Javier empezó a comprender la verdadera naturaleza del horror que había liberado. No era la furia de un demonio de fuego, sino la paciencia insidiosa de un depredador intelectual. La voz continuó, ahora dentro de su cabeza, un pensamiento que no era suyo. Tú buscaste el conocimiento, lo sacaste de la oscuridad. ¿No quieres saber lo que has encontrado? Todos esos secretos que Valdivieso y sus semejantes nunca soñarían. La verdadera historia de esta ciudad. La puedo compartir contigo. La tentación era perversa y brillante. Silos no estaba atacando sus miedos, sino sus ambiciones, su hambre de historiador. La promesa de conocimiento prohibido, de desvelar misterios que otros ni siquiera sabían que existían, era un cebo irresistible. Por un momento fugaz, una parte de él se sintió tentada, pero la imagen de la figura oscura en el espejo, su toque helado y su malevolencia palpable aplastaron la tentación bajo una nueva oleada de terror. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en su propio piso con vistas al Tajo, Sofía no podía dormir. La imagen del rostro aterrorizado de Javier, el repentino apagón de la farola, su propia e inexplicable sensación de frío, todo se agitaba en su mente. Su lógica buscaba desesperadamente un asidero firme, pero solo encontraba arena movediza.
Se negaba a saltar a conclusiones sobrenaturales, pero no podía ignorar el hecho de que su amigo se estaba desmoronando. Decidió hacer lo que mejor se le daba: investigar. No iba a buscar demonios toledanos en Internet. Iba a abordar el asunto como un problema histórico. ¿Qué clase de objeto era ese libro? Rodeada de sus propios libros, abrió su portátil y se sumergió en los archivos digitales. Buscó referencias a grimorios medievales hallados en la región, a prácticas de brujería en Toledo, a textos heréticos confiscados por la Inquisición. Durante horas, solo encontró callejones sin salida, pero luego, refinando su búsqueda a folclor local y leyendas menos conocidas, encontró algo: un oscuro artículo de una revista de historia local de los años 50, escrito por un tal Padre Alonso Vega. El artículo hablaba de la Sombra de Toledo, una leyenda popular que la mayoría de los académicos consideraba una alegoría de la peste negra. Pero el Padre Alonso teorizaba que la leyenda tenía una base más literal. Mencionaba una entidad que se alimentaba de la desesperación y que podía dejar su marca en el mundo físico. La parte que hizo que a Sofía se le helara la sangre fue la descripción de su supuesta derrota: un cónclave de místicos de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, que, en una rara muestra de cooperación, lograron aprisionar a la sombra en pergamino y piel pálida, sellada con un acertijo de metal. La descripción era demasiado cercana, demasiado precisa. El nombre del autor, Padre Alonso Vega, le sonaba. Tras una breve búsqueda, descubrió que era uno de los mayores expertos en manuscritos medievales de España, ahora retirado y viviendo en una residencia sacerdotal en Toledo. Si alguien podía identificar el libro de Javier, era él. Al día siguiente, Javier se despertó en su sillón, con el cuello dolorido y la mente nublada por la falta de sueño. Los susurros le habían atormentado toda la noche, una corriente subterránea de promesas y amenazas. Se sentía débil, paranoico. La luz del día ya no le traía consuelo. Sabía que la sombra no se había ido, solo era menos visible. Fue entonces cuando tomó una decisión. Necesitaba ayuda de un experto. El nombre del Padre Alonso Vega acudió a su mente. Era una leyenda en el campo. Recluido sí, pero quizá la mención de un grimorio del siglo XV le haría recibirle. Encontró el número de la residencia y llamó. La voz severa de una monja le informó de que el padre no recibía visitas sin cita previa. Desesperado, Javier decidió ir en persona. Sin embargo, antes de que pudiera salir, sonó su móvil. Era Sofía. Su voz era extraña, desprovista de su habitual confianza. Javi, ¿estás viendo las noticias? Javier cambió al canal de noticias local. El titular le impactó. Fallece el respetado historiador Padre Alonso Vega. Había muerto. Según el reportero, la causa oficial era un infarto. Había sido encontrado por la mañana por la hermana que le llevaba el desayuno. El corazón de Javier se hundió. Javi, hay más, continuó Sofía, su voz temblando. He hablado con un amigo mío que es policía. Estuvo en el lugar. Dice que fue lo más raro que ha visto. La temperatura en la habitación del padre era de casi 0 grados, a pesar del calor que hacía afuera. Todas las ventanas estaban cubiertas de escarcha por dentro. Y su estudio estaba revuelto, libros y papeles por todas partes. Pero lo más espeluznante fue el rostro del padre. Mi amigo dijo que tenía los ojos abiertos y parecía petrificado, como si se hubiera muerto de un susto literal. Javier colgó, el móvil resbalando de sus dedos sudorosos. No fue un infarto, él lo sabía. Shilos sabía que iba a buscar ayuda. La entidad no era solo reactiva, era proactiva. Se estaba protegiendo, eliminando a cualquiera que pudiera suponer una amenaza. La muerte del padre era culpa suya. La culpa le golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándole sin aire.
El pánico dio paso a una rabia fría y desesperada. Miró el libro sobre la mesa. La fuente de todo este mal, la prisión y la llave, tenía que destruirlo. Agarró el libro esperando sentir su frialdad antinatural, pero a su tacto se sentía inerte, solo un viejo volumen. Corrió a la pequeña cocina y abrió el gas de los fogones, produciendo una llama azul y siseante. Con manos temblorosas acercó una de las esquinas del libro a la llama. El papel debería haber ardido al instante. En cambio, nada. La llama lamió el oscuro pergamino, pero no dejó marca, ni siquiera una mancha de hollín. Era como intentar quemar piedra. Frustrado y aterrorizado, intentó rasgarlo. Tiró de las páginas con todas sus fuerzas, sus músculos protestando, pero la encuadernación no cedió. Las páginas, finas como el papel, eran tan resistentes como una lámina de metal. Era indestructible. Su última opción era el río, el Tajo. El río había visto nacer y morir imperios. Seguro que podía tragarse un libro maldito. Metió el libro en una mochila, su peso ahora como el de una lápida, y condujo su viejo Seat Ibiza fuera de la ciudad. Condujo como un loco, su mente una tormenta de miedo y culpa. Llegó a un puente rural aislado a varios kilómetros de Toledo. No había nadie, solo el sonido del viento y el murmullo del agua debajo. Salió del coche, cogió la mochila y corrió hasta la mitad del puente. Abrió la mochila, sacó el libro y por un momento miró su cubierta de piel pálida bajo la luz del sol. Parecía burlarse de él. Con un grito que era parte rabia y parte sollozo, lo arrojó por encima de la barandilla. El libro giró en el aire y cayó en el agua oscura con un pequeño chapoteo, desapareciendo al instante bajo la superficie. Javier se quedó allí, jadeando, observando cómo las ondas desaparecían. Una sensación de alivio, frágil pero real, le inundó. Se había acabado. Podría no estar destruido, pero estaba perdido. Perdido en las profundidades del Tajo. Era libre. Volvió a la ciudad sintiéndose agotado, vacío, pero con una chispa de esperanza. Por primera vez en 48 horas, la presión en el aire parecía haber disminuido. Los susurros en su cabeza se habían silenciado. Quizá había funcionado. Aparcó el coche y subió las escaleras hacia su piso, su cuerpo dolorido por el cansancio. Lo único que quería era caer en la cama y dormir durante una semana. Abrió la puerta de su piso y entró. El aire estaba frío. El olor a tierra húmeda y a descomposición era más fuerte que nunca. Se le paró el corazón. Con un pavor que le heló la médula, caminó lentamente hacia su escritorio. Y allí estaba, en el centro de la superficie de madera, perfectamente seco, intacto, como si nunca se hubiera ido. El libro le estaba esperando. En ese momento, el silencio en su mente se rompió. La voz de Silos, ya no un susurro, sino una declaración tranquila, clara y divertida, habló dentro de su cabeza. No puedes desechar lo que ya es parte de ti. Javier cayó de rodillas. No había escapatoria. No había forma de destruir el arca, ni de huir de su guardián. Estaba atrapado, y la voz en la oscuridad solo estaba empezando su conversación. El frío suelo de terracota contra sus rodillas fue lo único que mantuvo a Javier anclado a la realidad. La risa silenciosa de Silos resonaba en su cráneo, un sonido de victoria que amenazaba con despedazarle. La desesperanza era un océano y él se estaba ahogando. Pero en el fondo de ese océano, donde la presión era insoportable, algo se quebró. El miedo no se desvaneció, sino que cristalizó en algo nuevo, duro y afilado. La furia de un animal acorralado. Si no podía huir, si no podía destruir la jaula, entonces lucharía contra el guardián con los propios barrotes de la celda. Se levantó. Sus movimientos rígidos, su expresión vacía de pánico y llena de una calma aterradora. Cogió el móvil. Sus dedos estaban firmes. Marcó el número de Sofía.
Cuando ella respondió, su voz era una mezcla de alivio y ansiedad. «Javi, menos mal, pensaba que...» «Ha vuelto, Sophie», la interrumpió Javier, su voz desprovista de emoción. «El libro está en mi escritorio. Lo tiré al Tajo a kilómetros de aquí». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado con el colapso final de la negación. Javier oyó la respiración temblorosa de Sofía. «Voy para allá», dijo ella finalmente, su voz ahora tan firme como la de él. «No toques nada, espérame». Su llegada, 20 minutos después, marcó el inicio de una alianza forjada en lo imposible. Entró en el piso y miró el libro sobre el escritorio. Luego miró a Javier, a la nueva y sombría determinación en sus ojos. Ya no había necesidad de convencer ni de discutir. Su mundo había cambiado. «La leyenda que encontré», empezó ella, «decía que la sombra fue aprisionada en pergamino y piel pálida. No decía que fue destruida. Este libro no es la fuente del mal, Javi. Es su prisión. Y tú abriste la puerta. Entonces también debe haber una forma de cerrarla», replicó Javier, su mirada fija en el grimorio. «Si la primera mitad del libro explica cómo liberarlo, la segunda mitad tiene que explicar cómo encerrarlo de nuevo». Era una lógica desesperada, pero era la única que tenían. Juntos se sentaron a la mesa, con el libro maldito abierto entre ellos como un abismo. La atmósfera en la habitación era eléctricamente tensa. La voz de Xilos se había acallado en la cabeza de Javier, pero su presencia era una fuerza palpable, observando, esperando, divirtiéndose con su esfuerzo fútil. Se sumergieron en la segunda parte del libro. Inmediatamente se dieron cuenta de que el desafío era inmenso. La caligrafía era la misma, pero el lenguaje era deliberadamente más críptico. El latín y el castellano antiguo se entrelazaban con los símbolos desconocidos en un tapiz de enigmas y metáforas. No eran instrucciones, eran acertijos envueltos en advertencias. Mientras trabajaban con diccionarios de latín medieval y textos sobre simbología esparcidos a su alrededor, la resistencia de Xilos comenzó. No era una fuerza física, sino un asalto psicológico sutil y devastador. Javier, al mirar una página, vio la tinta roja licuarse y escurrirse de la página como sangre fresca, formando pequeños charcos en la madera de la mesa que desaparecían cuando parpadeaba. Sofía, por su parte, sintió un movimiento repentino bajo la mesa. Miró hacia abajo y vio docenas de arañas pálidas y de largas patas salir de las sombras y trepar por las patas de su silla. Lanzó un grito ahogado y saltó hacia atrás. Pero cuando Javier encendió la luz principal, no había nada. «Está jugando con nosotros», dijo Javier con voz tensa. «Está usando nuestros miedos. No podemos dejar que entre». Siguieron trabajando, ignorando las sombras que danzaban en su visión periférica y los susurros que parecían provenir de las paredes. La voz de Xilos regresó, no como una declaración, sino como un veneno susurrado, individualizado para cada uno de ellos. En la mente de Javier: «Mírala, está aquí por lástima. En cuanto encuentre una salida, te dejará solo en esta locura. Eres una carga para ella». En la mente de Sofía: «Tu preciosa lógica, tu escepticismo, mírate ahora, persiguiendo fantasmas en un libro de cuentos. Estás traicionando todo lo que eres. Acabarás tan loca como él». Las palabras eran ganchos, diseñados para aferrarse a sus inseguridades más profundas. Se mordieron los labios, apretaron los puños, pero siguieron traduciendo, negándose a darle a la entidad la satisfacción de verlos desmoronarse. Tras horas de trabajo agotador, comenzaron a surgir fragmentos de significado. El texto hablaba de un ritual de sellado, un eco roto que requería la reunión de 3 pilares de Toledo. «No son solo palabras», dijo Sofía, su dedo trazando un complejo diagrama. «Necesitamos componentes físicos, es un hechizo práctico». El primer acertijo hablaba del
Llanto de la reina traicionada, donde la plata de la luna besa el agua. El baño de la cava, dijo Javier al instante. La leyenda local contaba que Florinda la Cava, la hija del gobernador visigodo, se estaba bañando en ese punto del Tajo cuando el rey Rodrigo la vio y se enamoró de ella, un acto que condujo a la caída de su reino. El llanto de la reina tiene que ser allí. Y la plata de la luna, continuó Sofía leyendo el texto. El componente solo puede recogerse de noche, bajo la luz directa de la luna. El segundo acertijo era más oscuro, el polvo del silencio, donde un pueblo recuerda su ausencia bajo un techo de oro. Tardaron más en descifrar este. Techo de oro, la sinagoga del tránsito, murmuró Sofía. Su artesonado mudéjar es espectacular. Parece dorado con la luz adecuada, y es un lugar de memoria, de una cultura que fue expulsada. El polvo del silencio, el polvo acumulado de siglos de historia y de oraciones silenciosas. El tercer acertijo era el más peligroso. El hilo de la fe tejido para reyes, que presenció la consagración sin ser tocado por mano del vulgo. Los tapices de la catedral, dijo Javier con el rostro pálido. La colección de tapices flamencos. Son incalculables y están en una zona restringida. Conseguir un solo hilo es imposible. Imposible no es una opción ahora, replicó Sofía, su voz dura como el acero. Tenían su plan. Una búsqueda del tesoro sacrílega y desesperada por su ahora hostil ciudad. Esperaron a que la noche cayera por completo, una oscuridad que ahora se sentía como el territorio del enemigo. La primera parada era el baño de la cava. Llevando un pequeño frasco de cristal, descendieron por la empinada orilla del río, lejos de las luces de la ciudad. La luna estaba casi llena, su luz pálida creando reflejos fantasmales en la oscura superficie del agua. El aire era frío cerca del río y el sonido del agua corriendo contra las piedras parecía un murmullo constante. Mientras Javier se arrodillaba para llenar el frasco, ambos oyeron un chapoteo procedente del centro del río. No era un pez, era más grande. Vieron ondas expandirse desde un punto oscuro, como si algo grande se hubiera sumergido. Se quedaron inmóviles, sus corazones martilleando contra sus costillas. «¿Qué ha sido eso?», susurró Sofía. «No quiero saberlo», respondió Javier, cerrando rápidamente el frasco. «Vámonos». Mientras subían por la orilla, les llegó un olor fétido a descomposición y algas podridas del agua, y tuvieron la inequívoca sensación de ser observados desde las oscuras profundidades. La sinagoga fue el siguiente desafío. Estaba cerrada por la noche, por supuesto, pero Sofía, que había colaborado con el museo, conocía una pequeña ventana de servicio en la parte trasera cuyo pestillo llevaba años roto. Fue un riesgo enorme, pero lograron colarse dentro, moviéndose como ladrones en el sagrado silencio. La luz de la luna se filtraba por las vidrieras, iluminando el gran salón. El aire estaba denso de historia. Encontraron un rincón tranquilo detrás de una columna, donde el polvo de los siglos se había acumulado, intacto. Con un pequeño pincel y un sobre, Sofía recogió cuidadosamente el fino polvo gris. Mientras lo hacía, ambos oyeron un sonido al otro lado del salón. Un canto bajo y gutural, en hebreo, que parecía provenir de las propias paredes. Era un sonido de lamento, de una tristeza tan profunda que les dolió el corazón. Duró solo unos segundos y luego se desvaneció, dejando un silencio aún más pesado. El último componente era el más difícil. La catedral era una fortaleza. Esperaron hasta la madrugada, cuando la seguridad estaría menos alerta. Entraron durante la primera misa de la mañana, mezclándose con los pocos devotos madrugadores. Mientras el sonido del órgano resonaba bajo las bóvedas góticas, se deslizaron hacia la sala donde se exhibían los tapices, protegidos por cordones de terciopelo y sensores de movimiento. «¿Cómo?»,
susurró Javier. Sofía sacó unas pequeñas tijeras de uñas y unas pinzas de su bolso. «Distrae al guardia», dijo. Javier se acercó al guardia, un hombre mayor y somnoliento, y comenzó a hacerle preguntas sobre la arquitectura de la capilla cercana, hablando alto, gesticulando. Mientras el guardia se giraba, molesto, Sofía, con una rapidez y precisión que sorprendieron a Javier, saltó por encima del cordón. Por un segundo sonó una alarma, pero era baja, una advertencia preliminar. Se estiró y con las pinzas arrancó un único hilo suelto del borde de un tapiz masivo. El hilo era de un rojo intenso, del color de la sangre seca. En el momento en que el hilo se soltó, la luz principal de la sala parpadeó y se apagó, sumiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por las velas del altar lejano. El guardia gritó de sorpresa. Fue el caos que necesitaban. Se agarraron el uno al otro y huyeron de la catedral, con los corazones martilleando, el pequeño hilo rojo a salvo en la mano de Sofía como un rubí robado. Agotados, sucios y con los nervios destrozados, regresaron al piso de Javier. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo con colores suaves que parecían una burla de la oscuridad que habían atravesado. Colocaron los tres componentes sobre la mesa junto al libro abierto, el frasco de agua del Tajo que brillaba con la luz de la luna, el sobre con el polvo de la sinagoga y el único hilo carmesí de la catedral. Lo habían logrado. Tenían las herramientas. «Lo hemos conseguido», dijo Javier, su voz ronca por el agotamiento y el alivio. Pero Sofía estaba mirando el libro con el rostro pálido. «Todavía no», dijo. Señaló el último pasaje del ritual, una sección que aún no habían logrado descifrar por completo. Había un diagrama de una balanza. En un lado, un dibujo de Silos siendo arrastrado hacia un libro abierto. En el otro lado, no había un objeto, sino el dibujo de una cabeza humana con una lágrima cayendo del ojo y una parte del cerebro borrándose. Debajo, una única frase en latín que finalmente comprendieron: «Aequale pretium pro aequali umbra», un precio igual por una sombra igual, tradujo Javier, su voz apenas un susurro. El ritual exige un pago, un sacrificio. Tenían los ingredientes, tenían las palabras, pero ahora se enfrentaban a la parte más aterradora del ritual, el coste. Y el libro, en su cruel y antigua sabiduría, aún no les había dicho cuál sería. El silencio que siguió a la traducción de esa última frase en latín fue más profundo y aterrador que cualquier grito. Un precio igual por una sombra igual. La frase flotaba en el aire denso del piso, un acertijo envenenado. El alivio de haber reunido los componentes se evaporó, reemplazado por el peso abrumador de un coste desconocido. Miraron el diagrama de la cabeza humana con una parte del cerebro borrándose, y la imaginación llenó los huecos con posibilidades aterradoras. La cordura, los recuerdos, el alma misma, estaban atrapados, no solo en el piso con el libro, sino en un dilema imposible. Para aprisionar al demonio, tendrían que sacrificar una parte de sí mismos. Agotados más allá de lo que creían posible, sabían que no podían detenerse. El sol de la mañana ascendía, pero su luz parecía débil y enfermiza a través de las ventanas polvorientas. Decidieron trabajar por turnos. Mientras uno intentaba descifrar el acertijo del sacrificio, el otro montaba guardia, observando la calle, intentando descansar. Pero el descanso no llegó. El sueño era un país lejano, y cada vez que cerraban los ojos, las imágenes de los ataques psicológicos de Silos, las arañas, la sangre, regresaban con fuerza. Fue durante el turno de guardia de Javier, a media mañana, cuando se dio cuenta de que la naturaleza de la amenaza estaba cambiando. Ya no era solo una presencia sentida o una sombra vislumbrada, era algo más público, más insidioso. En la pequeña plaza al final de su calle, vio a un grupo de vecinos hablando.
Normalmente, sus charlas eran animadas, llenas de gestos y risas, pero ahora estaban quietos, hablando en susurros, sus miradas desviándose constantemente hacia la ventana de su edificio. Cuando los ojos de Javier se cruzaron con los de una mujer mayor, doña Elvira, que normalmente le saludaba con una cálida sonrisa, no sonrió. Su rostro era una máscara de sospecha y una animosidad fría que le dio un escalofrío. «Sophie, ven a ver esto», la llamó en voz baja. Sofía se unió a él en la ventana. «¿Qué pasa? Están mirando hacia aquí todos». La paranoia se había instalado tan profundamente que por un momento Sofía pensó que Javier podría estar imaginándoselo. Pero luego lo vio también, la forma en que las conversaciones se detenían cuando ellos miraban, las miradas furtivas, la tensión en los hombros de la gente, la mala sombra, que había sido una sensación etérea, se estaba condensando, encontrando un foco, y ese foco eran ellos. «Silos está haciendo esto», susurró Sofía. El texto decía que se alimenta del miedo y la duda. Está convirtiendo la ansiedad de la ciudad en un arma. Los está envenenando contra nosotros. La situación se intensificó a lo largo del día. El número de personas en la plaza aumentó. No era una multitud, todavía no, pero sí una reunión persistente y observadora. Sus rostros eran una inquietante mezcla de curiosidad, miedo y una sombría rectitud. Javier y Sofía se convirtieron en prisioneros en su propio refugio. Cubrieron las ventanas con sábanas, pero eso solo aumentó la sensación de claustrofobia. El mundo exterior quedó reducido a sonidos amortiguados, el murmullo constante de voces, el llanto inexplicable de un niño, el ladrido frenético de un perro, y por debajo de todo, un zumbido bajo y discordante que parecía vibrar en los propios cimientos del edificio. Por la tarde llegó el primer acercamiento directo. Alguien llamó a la puerta, no un golpe normal, sino uno lento, pesado y deliberado. ¡Bum! 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 Se quedaron inmóviles, sin respirar. Los golpes cesaron y luego una voz, distorsionada por la madera de la puerta, habló. Era el señor Flores, el vecino de abajo. «Sé que estáis ahí», dijo. Su voz normalmente afable, ahora monótona y sin inflexión. «El aire se ha vuelto malsano desde que trajisteis esa cosa aquí. Tenéis que purgarla. La oscuridad debe ser purgada». La palabra purgada quedó flotando en el aire. No era la palabra del señor Flores. Era un eco de una era más oscura, de hogueras de la Inquisición y casas de brujas. «Váyase, señor Flores», gritó Javier con la voz temblorosa. Hubo un largo silencio y luego el sonido de pasos arrastrándose. Sabían que tenían que irse. El piso ya no era seguro. Era una trampa. ¿Pero cómo? La única salida daba a una calle llena de gente cuyas mentes estaban siendo lentamente envenenadas contra ellos. «Los subterráneos», dijo Sofía de repente, sus ojos brillando con una idea desesperada. «Toledo está construido sobre una red de túneles y pasadizos. Romanos, visigodos, judíos, todos construyeron. La mayoría están mapeados, pero hay leyendas de pasajes secretos. Hay una entrada a un antiguo aljibe en la bodega de este edificio. Era un riesgo enorme. Los túneles podían estar bloqueados o ser estructuralmente inestables. Pero era mejor que enfrentarse a la multitud que se estaba formando». Mientras recogían apresuradamente el libro y los componentes del ritual en una mochila, oyeron un nuevo sonido desde fuera, un cántico, bajo y rítmico. No eran palabras discernibles, solo un zumbido gutural y repetitivo que subía y bajaba de tono. Era el sonido de la razón desmoronándose, y luego un violento estruendo contra la puerta. Estaban intentando entrar. «Ahora, Sophie, tenemos que irnos ya», gritó Javier. Corrieron a la pequeña bodega del edificio, una habitación húmeda que olía a vino agrio y a tierra. Detrás de unos viejos barriles encontraron lo que Sofía buscaba, una trampilla de piedra
con una argolla de hierro. Juntos tiraron de ella. La argolla estaba fría y la piedra crujió en protesta, revelando una oscura escalera que descendía a una negrura total y maloliente. El sonido de los golpes en la puerta de su piso resonaba desde arriba, cada vez más fuerte. No tenían elección. Con las linternas de los móviles encendidas, descendieron al vientre de Toledo. El aire era frío y estaba cargado con el olor a moho y a agua estancada. Los túneles eran estrechos, con paredes de piedra cubiertas de un limo resbaladizo. El silencio era profundo, roto solo por el goteo del agua y el eco de sus propios pasos apresurados. Era un laberinto oscuro, pero Sofía, con su memoria fotográfica de los mapas históricos de la ciudad, tenía una idea general de la dirección a seguir. «Tenemos que llegar a las ruinas del monasterio de San Juan de los Reyes», jadeó. «Está fuera de las murallas principales. Está aislado. Nadie nos buscará allí». Su huida fue una pesadilla claustrofóbica. Varias veces llegaron a callejones sin salida y tuvieron que retroceder. En un pasadizo abovedado, sus móviles parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total y absoluta. Durante un minuto de puro terror, se quedaron quietos, escuchando el sonido de su propia respiración entrecortada y algo más. Un suave rasguño en las paredes a su alrededor, como si no estuvieran solos en esa oscuridad. La voz de Silos volvió a Javier, no con palabras, sino con una abrumadora imagen mental. El túnel derrumbándose, enterrándolos vivos. Luchó contra el pánico, concentrándose en la mano de Sofía, que agarraba la suya con fuerza. Las luces volvieron a encenderse tan repentinamente como se habían apagado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontraron una escalera de caracol que ascendía. En la cima, una reja de hierro. Con un esfuerzo combinado, la empujaron y salieron al aire fresco de la noche. Estaban en un patio cubierto de maleza, rodeados de arcos en ruinas y muros de piedra que se erguían como huesos esqueléticos contra el cielo nocturno. Habían llegado. El monasterio en ruinas era un lugar de santidad desvanecida. El silencio aquí era diferente al de los túneles. Era un silencio antiguo, pacífico, pero también melancólico. Encontraron refugio en una cripta subterránea que había escapado a lo peor del deterioro. Era fría, seca y, lo más importante, defendible. Solo había una entrada. Se sentaron en el suelo de piedra, la adrenalina dando paso a un agotamiento que les pesaba en los huesos. Estaban a salvo por ahora, pero eran fugitivos en su propia ciudad. La mochila con el libro y los componentes estaba entre ellos, su único y terrible propósito. «El asedio no ha terminado», dijo Javier, su voz ronca. «Solo ha cambiado de lugar. Él sabe dónde estamos». Sofía asintió, su rostro manchado de suciedad a la luz del móvil. «Entonces no tenemos más tiempo. Tenemos que resolver esto, ahora». Abrió el libro por la última página del ritual. La imagen de la balanza, de la sombra y del cerebro borrándose parecía burlarse de ellos en la penumbra de la cripta. El asedio de almas ahí fuera, en la ciudad, era un reflejo del asedio que Silos estaba montando en sus propias mentes. Y ahora, acorralados en el corazón de una ruina sagrada, sabían que su única salida era pagar el precio que el libro exigía. El tiempo para descifrar había terminado. Había llegado la hora de la revelación y el sacrificio. La cripta, con sus piedras frías y su silencio antiguo, se convirtió en su universo. Afuera, el sonido lejano de la ciudad enloquecida, un coro fantasmal de gritos ahogados y cánticos disonantes, era un recordatorio constante de que su tiempo se estaba acabando. La luz de un único móvil proyectaba sombras largas y danzantes, convirtiendo los arcos de piedra en las costillas de una bestia muerta hace mucho tiempo. En el centro de este escenario improvisado, el libro yacía abierto, su caligrafía carmesí brillando como heridas frescas en la penumbra.
Javier y Sofía, exhaustos pero encendidos por una intensidad febril, se inclinaban sobre la última página, sobre el enigma del sacrificio. Un precio igual por una sombra igual, repitió Sofía por 10ª vez, su voz ronca. Es una ecuación, una balanza. Para quitar una masa de oscuridad, debemos proporcionar una masa igual de... ¿De qué? ¿De luz? Pero, ¿qué es la luz para un ser como este?, reflexionó Javier, sus ojos fijos en el diagrama del cerebro borrándose. No es la bondad, no es la moralidad, es algo más fundamental, algo que pueda consumir. Xilos, sintiéndolos tan cerca de la verdad, intensificó su presencia. El frío en la cripta se hizo más profundo, un frío que calaba no solo en la piel, sino en los huesos, en la propia médula. Empezaron a oír sonidos dentro de la cripta, el suave rascar de uñas en la piedra detrás de ellos, el susurro de un nombre que parecía venir del techo, el repentino y abrumador olor a flores pudriéndose. Intentaron ignorarlo, centrando toda su voluntad en el texto. El diagrama no muestra la muerte, ni la locura, dijo Sofía, trazando la imagen en el aire con su dedo. Muestra una ausencia, un agujero, un vacío donde antes había algo. Su lógica cortó a través de la niebla de metáforas del libro, y fue esa palabra, vacío, la que encendió la chispa en la mente de Javier. Pensó en su propia vida, en el vacío que dejó su abuelo, una ausencia que él había llenado con el amor por la historia que su propio abuelo le había inculcado. Y de repente lo entendió. El sacrificio no era su vida, era lo que le daba sentido a su vida. Es un recuerdo, susurró, y las palabras parecieron absorber todo el calor del aire. No es la cordura, es un único recuerdo, el más fuerte, el más brillante. Sofía le miró, sus ojos muy abiertos en la penumbra. ¿Qué? Es lo único que tiene sentido. La luz más brillante proyecta la sombra más oscura. Para aprisionar a una entidad hecha de miedo y olvido, tenemos que darle lo contrario. Un recuerdo tan poderoso, tan formativo, que su luz lo abrume y lo arrastre de vuelta al libro. Tenemos que alimentarlo con la mejor parte de nosotros mismos. Mientras hablaba, la caligrafía en la página pareció brillar con una intensidad renovada, como confirmando sus palabras. Encontraron un nuevo pasaje, antes indescifrable, que ahora cobraba un sentido terrible. El texto explicaba que el recuerdo ofrecido no sería simplemente olvidado por el sacrificador, sería deshecho, borrado de la existencia. Todos sus efectos, todas sus ondas a través del tiempo y la personalidad serían anulados. La persona que realizara el ritual no recordaría lo que perdió, porque en su nueva realidad nunca lo tuvo. Sería como realizar una cirugía en el alma misma, dejando una cicatriz fantasma que nunca se entendería. Un pesado silencio cayó sobre ellos. El verdadero coste era inimaginable, era un suicidio de identidad. Tengo que hacerlo yo, dijo Javier finalmente. Su voz era firme. La culpa por la muerte del padre Alonso, por el terror que había infligido a Sofía, por el caos en la ciudad, se había solidificado en una resolución de acero. Yo abrí el libro. Yo tengo que cerrar la puerta. Sofía empezó a protestar, las lágrimas brillando en sus ojos. No, Javi, no puedes. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, dijo él, su mano encontrando la de ella en la oscuridad. Sabes que no la hay. Tu trabajo es recitar el encantamiento, mantener la concentración, pase lo que pase. Tú eres el ancla, yo soy el pago. Con esa terrible decisión tomada, cerró los ojos y se sumergió en su propia historia, buscando la luz más brillante. No tardó en encontrarla. El recuerdo surgió, no como una imagen desvaída, sino como una experiencia viva y palpitante. Tiene 8 años. Está en el estudio de su abuelo, una habitación que huele a polvo de libros, a tabaco de pipa y a cera de limón.
Su abuelo, Alejandro, es un hombre alto con manos amables y arrugadas y ojos que brillan con la emoción del descubrimiento. El sol de la tarde entra por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzan en el aire. El abuelo le pone algo en su pequeña mano. Es pesado y frío, una moneda romana de bronce, desgastada por el toque de 1000 manos a lo largo de 2 milenios. ¿Ves, Javier?, dice la cálida voz de su abuelo. Esto no es solo un trozo de metal, es una historia. Perteneció a un legionario, a un mercader, quizá al mismísimo César. Cada arañazo, cada marca es una palabra. La historia no solo está en los libros, chaval, está en las cosas que sobreviven, está en el suelo bajo tus pies. Solo tienes que aprender a escuchar. En ese momento, con el peso de la historia en su palma, el destino de Javier quedó sellado. El amor por la arqueología, por la historia, por la búsqueda de verdades olvidadas. Todo nació en ese instante de sol polvoriento. Este era el recuerdo, el momento de su creación, el cimiento sobre el que se había construido toda su vida. Sacrificarlo no solo significaría olvidar a su abuelo, significaría borrar la misma pasión que le definía. Se convertiría en un extraño para sí mismo. Abrió los ojos. Una única lágrima rodó por su mejilla sucia. «Ya sé cuál es», le dijo a Sofía. «Estoy listo». En el instante en que su resolución se solidificó, la cripta se sumió en una oscuridad y un silencio absolutos. La luz de sus móviles se apagó. El sonido lejano de la ciudad se desvaneció. Era un silencio total, antinatural, que presionaba sus tímpanos. Y entonces, desde el centro de la sala, la oscuridad comenzó a tomar forma. Ya no era una sombra fugaz o una silueta delgada. Silos se manifestó en su verdadera forma. Era una abominación de movimiento y contradicción. Tenía la altura de un árbol, un vórtice de sombras, polvo y hojas secas que giraban furiosamente. Miembros como ramas retorcidas se extendían y se retraían de la masa central, arañando el suelo y los muros de piedra. En su centro no había un rostro, sino una ausencia palpitante, un agujero en la realidad que parecía absorber la luz y el sonido. Y su voz lo era todo. Era el llanto de miedo de un recién nacido, el último aliento de un moribundo, la risa de un loco y el arañar de uñas en un ataúd. Todo a la vez, un coro de cada pesadilla humana emanando de su forma tempestuosa. Una ola de terror puro y paralizante emanó de la criatura, arrollándolos. Era una fuerza física, una presión que les robaba el aire de los pulmones y hacía que sus corazones vacilaran. Sofía gritó, un sonido ahogado por el aura de miedo. «¡Sofi! ¡Ahora!», gritó Javier por encima del tumulto psíquico. «¡El ritual! ¡Lee!». Su voz rompió el hechizo del miedo. Sofía, temblando incontrolablemente, encendió una cerilla que llevaba en el bolsillo. La pequeña llama tembló, casi apagándose en presencia de aquella oscuridad. A su luz vacilante encontró la página. Colocó los 3 componentes en el suelo, en el patrón que indicaba el diagrama: el frasco de agua, el sobre de polvo y el hilo rojo. «Aqua de luna, pulvis memoriae, filum sacrum», empezó a recitar, su voz frágil, pero decidida. Las palabras del encantamiento de atadura sonaban extrañas y poderosas en la cripta. Silos chilló, un sonido que agrietó la piedra. Su forma arremolinada se abalanzó. No podía tocarlos directamente, no mientras el ritual comenzaba, pero podía asaltar sus mentes. Javier vio cómo las paredes de la cripta se desmoronaban para revelar un Toledo en llamas, sus ciudadanos caminando como cadáveres de ojos vacíos. Sofía vio cómo el libro se convertía en un nido de gusanos pálidos, las palabras retorciéndose como serpientes. «¡No mires!», gritó Javier. «Sigue leyendo». Sofía cerró los ojos, continuando la recitación de memoria, su voz ganando fuerza con cada palabra. Los componentes en el suelo empezaron a reaccionar. El agua del frasco comenzó a burbujear con una luz plateada.
El polvo formó una pequeña espiral, girando lentamente, y el hilo rojo empezó a brillar como una ascua viva. Una barrera de luz temblorosa, apenas visible, se formó a su alrededor. Xylos rugió de furia. Su forma de sombra embistió la barrera, haciéndola ondular y agrietarse. Uno de sus miembros con forma de rama chicoteó, derribando el frasco. El agua plateada se derramó por el suelo, su luz menguando. ¡No!, gritó Sofía, su concentración rota. «¡No importa! ¡Sigue!», ordenó Javier. «La conexión está hecha. Ahora me toca a mí». Se arrodilló en el centro del círculo, de cara a la aullante manifestación de su pesadilla. La barrera estaba fallando. El terror de la criatura era una marea negra subiendo. Cerró los ojos, ignorando la tormenta de fuera y centrándose en la tormenta de dentro. Trajo a su mente el recuerdo de su abuelo, el estudio soleado, el olor a tabaco de pipa, el peso frío de la moneda. Sintió el amor, la inspiración, la pura alegría de ese momento. Era lo más real de su vida. Mientras la forma de Xylos se lanzaba contra la debilitada barrera, a punto de hacerse añicos, Javier respiró hondo, abrió su mente, su alma, e hizo su ofrenda a la oscuridad. «Te ofrezco». Su voz sonó clara y firme en medio del caos. «Mi luz, te ofrezco mi cimiento». Y en la oscuridad de su mente extendió el recuerdo, brillante y perfecto, para que el devorador lo tomara. En el momento en que las palabras «te ofrezco mi cimiento» salieron de los labios de Javier, el universo en la cripta se reconfiguró. Desde su frente, no como un haz de luz, sino como la esencia misma de la luz, brotó un torrente de oro líquido. No era una luz que iluminara, era una luz que tenía peso, sustancia y sonido. El sonido de risas de verano, el olor a tabaco de pipa y libros viejos, la sensación de seguridad y admiración. El recuerdo, puro y perfecto, se manifestó en el espacio entre Javier y el demonio. Xylos, la criatura del vacío y el miedo, detuvo su asalto. Su forma arremolinada se contrajo, y de su ausencia de rostro emanó un hambre abrumadora y primordial. La luz dorada del recuerdo de Javier era para él lo que el agua para un hombre que muere de sed en el desierto. Con un chillido que era una mezcla de éxtasis y agonía, la entidad abandonó toda pretensión de ataque y se abalanzó sobre la luz, devorándola. A medida que la oscuridad consumía la luz, se produjo una reacción violenta. El ritual, ahora sobrecargado con una cantidad inimaginable de energía sacrificial, explotó en poder. El hilo rojo en el suelo brilló intensamente y se disparó, no como un hilo, sino como cadenas incandescentes que se enroscaron alrededor de la forma de Xylos. El polvo de la sinagoga se levantó, convirtiéndose en un vórtice de arena plateada que se adhirió a la esencia de la sombra, lastrándola. El agua del Tajo se evaporó al instante, convirtiéndose en una niebla siseante que solidificó las cadenas etéreas. El demonio gritó, atrapado en la red de luz e historia. Su forma fue comprimida, aplastada, su vasta oscuridad forzada a un espacio cada vez más pequeño. El libro en el suelo se abrió de golpe, sus páginas agitándose furiosamente. Comenzó a tirar, y Xylos, debatiéndose y retorciéndose, fue arrastrado inexorablemente hacia las páginas abiertas. Fue como ver una galaxia ser absorbida por un agujero negro. Con un último chillido desgarrador que se desvaneció en la nada, la última mota de sombra fue absorbida. ¡Bang! El libro se cerró con la fuerza de una explosión. El sonido resonó en la cripta como un trueno, haciendo llover polvo del techo. El cierre de metal ennegrecido giró sobre sí mismo y con un clic final, fuerte y metálico, se selló. Y luego el silencio. Un silencio absoluto, limpio y total. El frío se desvaneció. El hedor a descomposición se disipó. El aire en la cripta estaba simplemente quieto. Sofía,
que había sido arrojada contra una pared por la fuerza de la implosión, yació un momento, jadeando, su cuerpo temblando, las palabras del encantamiento resonando en sus oídos. Lentamente se levantó, sus músculos protestando. El libro yacía en el centro de la sala, pareciendo nada más que un viejo volumen inerte. Miró a Javier. Él estaba arrodillado en el mismo sitio, de espaldas a ella. Estaba inmóvil. «¿Javi?», susurró ella, el miedo atenazándole la garganta. ¿Estaba él? Se giró lentamente. Su rostro estaba en calma. No había rastro del terror, la furia o el dolor que le habían consumido. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ellos no había nada, ni pasión, ni angustia, solo una tranquilidad educada y vacía. «Sofía», dijo, su voz plana, «¿qué ha pasado? ¿Ha habido una especie de terremoto?» El corazón de Sofía se rompió. No recordaba, ni un segundo. El ritual había funcionado, y el precio se había pagado en su totalidad. Salieron de la cripta al abrazo de un pálido amanecer. Toledo estaba despertando de una pesadilla colectiva. La gente salía de sus casas, parpadeando ante la luz, sus expresiones confusas. Nadie recordaba los detalles de la noche anterior, solo una abrumadora sensación de miedo y paranoia, un mal sueño compartido que la luz del día estaba disipando rápidamente. La mala sombra se había levantado. Mientras caminaban por las ahora pacíficas calles, Sofía tenía que saberlo. Tenía que estar segura. «Has hecho algo increíblemente valiente ahí dentro, Javi», dijo, su voz temblando ligeramente. «Tu abuelo habría estado muy orgulloso de ti». Javier la miró, una arruga de leve confusión en su frente. «Gracias, Sofía. Es una lástima que falleciera cuando yo era tan joven. Apenas le recuerdo. Mi padre siempre me dijo que era un buen hombre. Un contable, creo». Las palabras golpearon a Sofía con la fuerza de un golpe físico. No un contable, un arqueólogo, el hombre que le había dado su alma. Y ahora esa alma había sido reescrita, su página más importante arrancada. Javier siguió caminando, pero el hombre que ella amaba, el historiador apasionado e impulsivo, había muerto en esa cripta. A su lado caminaba un educado extraño, un hombre hueco con una cicatriz en el alma que nunca sentiría, y solo ella lo recordaba. Esa sería su carga. 6 meses después, el Archivo Histórico Provincial de Toledo estaba en silencio, salvo por el ocasional pasar de una página y el suave zumbido del aire acondicionado. Javier Muñoz se movía por los pasillos con una eficiencia silenciosa que le había ganado el respeto de sus superiores. Ya no era el soñador ambicioso, era un archivero modelo. Meticuloso, organizado, desapasionado. Su trabajo era impecable, su vida era una rutina de orden y silencio. Esa tarde, el director Valdivieso le asignó una tarea tediosa: catalogar una caja de artículos varios que se habían encontrado durante una limpieza de uno de los sótanos. Eran sobre todo registros dañados por el agua y fragmentos no identificables. Y en el fondo de la caja estaba el libro. Javier lo cogió. No sintió un escalofrío de reconocimiento ni una punzada de miedo. Para él era solo un artefacto. Se fijó en la inusual encuadernación, posiblemente piel humana, un hecho que anotó con un interés puramente clínico. Examinó el complejo cierre de metal, admirando su artesanía, pero sintiéndose frustrado por no poder abrirlo. No tenía ni idea de que su propia existencia era la razón por la que el cierre permanecía sellado. Se sentó en su escritorio y creó una nueva ficha de registro en el ordenador. No de catálogo, 734 MISC. Objeto, tomo sin título. Descripción: encuadernación en piel pálida no identificada, posiblemente antropodérmica, cierre de metal negro con incrustación de obsidiana, sellado, origen desconocido, C, siglo XV, estado. Bueno, notas, ninguna. Imprimió la etiqueta, la pegó en el lomo y se levantó. Llevó el libro a las profundidades del archivo,
al ala oeste, la sección donde había comenzado su aventura, un hecho del que no tenía el menor conocimiento. Subió una escalerilla y colocó el libro en un estante alto y polvoriento, detrás de una pila de olvidados registros de impuestos. Javier Muñoz bajó de la escalerilla y se dio la vuelta, alejándose de la oscuridad y caminando de regreso hacia la suave luz de la sala de lectura principal. Sus pasos resonaban en el silencio, el sonido de un trabajo bien hecho. Él es el guardián perfecto para el secreto que esconde la estantería. Un guardián que no sabe que está de guardia, un carcelero que ha olvidado al prisionero, un bibliotecario por siempre atado por un silencio que nunca comprenderá, pues el mal no fue destruido, simplemente fue saciado. Y ahora espera, durmiendo en su prisión de piel y papel, alimentado por un hermoso recuerdo robado. Espera pacientemente, en el silencio y el polvo, el próximo toque de una mano curiosa. A la próxima alma ambiciosa que, en busca de la historia, olvide la lección más importante de todas, que hay puertas que nunca deben ser abiertas.